Es el momento de escuchar a don Álvaro Albelo. Buenas tardes y adelante, don Álvaro. Gracias, Roberto Díaz. Muy buenas tardes a todos los amigos oyentes. Iniciamos el programa. Me van a permitir hacer un breve, sincero comentario, ¿verdad? Yo creo que tanto el PLD como el PRD, ¿verdad?, deben asistir a estos encuentros que promueve el presidente Luis Abinader. Estos encuentros para preservar, abundar en la preservación de la independencia nacional, de la soberanía nacional, ¿verdad? A mí me parece que abstenerse de participar es un error político, es un error partidista que aleja a esos partidos de una realidad que hay, y es la preocupación por la causa, por la situación de la frontera y por la situación que vive Haití, ese salvajismo que hay allí, ese desastre de marca mayor. De manera que yo creo que ellos con su presencia fortalecerían, ¿verdad?, los planes que tiene el presidente de la República, que tiene el gobierno y que tiene el país. Me parece que tanto el PRD como el PRM se alejan de una realidad que está ahí, que nos da en la cara, que nos choca, porque la situación con Haití, más tarde o más temprano, desgraciadamente, va a tener graves repercusiones y se va a reflejar a nivel nacional. Fíjense cómo ya una potencia como Canadá está movilizando parte de su arsenal militar para llevar cierto orden a ese desorden que es Haití. Yo soy partidario de que sea Estados Unidos, siempre lo he dicho, y que movilice sus fuerzas para llevar a cabo una intervención militar en Haití y ordenar las cosas y procurar hacer de aquello un verdadero país, una verdadera república, un verdadero Estado, ¿verdad?, que no lo es en estos momentos. Y hablamos de cosas que nos atañen directamente, porque hablamos de ese caos, de un país dominado por pandillas, de asesinos, de ladrones, de traficantes de la peor especie. Y entonces eso podría en un momento dado afectarnos, o por lo menos implicaría una intervención nuestra en asuntos militares para preservar la frontera, en asuntos militares que el presidente de la República y los jefes de Estado Mayor han logrado mantener al margen, ¿verdad?, de la problemática que vive la otrora República Haitiana. De manera que, repito, considero que esos dos partidos no se hacen un bien, ni le hacen un bien al país, absteniéndose de participar en esas actividades de preservación de la política que tiene el dominicano en relación a la desastrosa causa haitiana. Están equivocados. Calculen mejor. Roberto Díaz, adelante. Como no, don Álvaro, inmediato las líneas disponibles para nuestros oyentes a través del 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101 para las llamadas internacionales
usted puede realizarle su pregunta a don Álvaro. Buenas tardes y adelante con su pregunta, don Álvaro. Mi admiración para Álvaro, hijo. Mi pregunta sería para usted: ¿cuál fue el dictador más cruel de América Latina? ¿Cuál fue el dictador más cruel de América Latina? ¿Esa es su pregunta? Sí, señor. Ok, ahí está. Trujillo, pero por mucho, sin lugar a dudas. Casi 32 años en el poder, esa tiranía, matando gente, robándoselo todo, teniendo una importancia decisiva en todos los asuntos relacionados con la existencia del país, de manera que no puede haber ni siquiera una comparación entre Trujillo u otro de los tiranos que han desgobernado desgraciadamente América Latina. Trujillo encabeza, lamentablemente. Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, señor Álvaro. ¿A qué cree usted que se deba que Haití, a pesar de haberse independizado primero que nosotros, hoy en día muestra tanto problema, tanto atraso? Porque no supieron aprovechar su independencia, su libertad. Fíjese que lograron esa supuesta independencia formando 3 gobiernos, pero formados por elementos que se creían reyes, que se creían monarcas, ¿verdad? Un disparate de marca mayor, ¿verdad? Y entonces no supieron asimilar para sus pueblos esas llamadas libertades políticas y cayeron en lo mismo de los que dominaban y además de eso degradaron al ciudadano haitiano, porque entonces ellos se convirtieron en emperadores y asimismo vestían en un gesto de charlatanería, en un gesto de desastre institucional. Buenas tardes, su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes, experto. Para don Álvaro, César Félix. Saludos, buenas tardes. Su pregunta, don Álvaro, por favor. Buenas tardes, don Álvaro y equipo. Le habla Juan, desde Juan Gómez, Guayubín. ¿Sería factible que esos países de Canadá, Francia, Estados Unidos, se lleven los haitianos todos, que dejen la isla sola y que nosotros la ocupemos? Pero es una pregunta, un planteamiento, ¿no? Eso es una opinión que usted está emitiendo, una posición que, por cierto, es una posición racista, pero además de eso, algo inaplicable, que cojan a todos los haitianos y se los lleven para sus respectivos países. Si la mayoría de esos países lo que está es luchando por esa intervención, por esas intervenciones, por esa presencia negativa, ilegal, eso que usted propone es una idea tan absurda como desfasada. Buenas tardes, su pregunta, don Álvaro. Sí, buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, don Álvarez. Don Álvaro, ¿cuál es su percepción de que en este país no hay indígenas diferentes a otros países en Centroamérica? ¿No hay qué? Indígenas. ¿Qué? Preguntó que por qué aquí todavía no tenemos, bueno, al tiempo de hoy no tenemos indígenas como en otros países de Latinoamérica. Indígenas, imagínense, el exterminio fue mayor. Podríamos resumirlo de esa manera. La explosión contra los indígenas fue tan grande que prácticamente terminaron con toda una raza, asesinaron a toda una raza. Por eso no es lo mismo México, Perú, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, etcétera. En la República Dominicana vamos a decir que no hubo piedad y lo que hubo fue un exterminio total. Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Adelante.
Buenas tardes. A ver si No, me voy con la próxima. No se estaba entendiendo, señor. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. ¿Cuál usted cree que es el mejor pelotero dominicano de todo el tiempo? ¿Alex Rodríguez o Albert Pujol? Gracias. Bueno, ¿cómo va Alberto Pujol? ¿Cómo va? Hay que esperar que termine su carrera, pero va a un ritmo superior a Alex Rodríguez, de manera que, visto así, ubicado uno en el momento, en lo que él está haciendo, diríamos que en este momento, valga la redundancia, Alberto Pujol es el mejor pelotero dominicano de todos los tiempos, esperando nosotros, sus compatriotas, que siga evolucionando de esa manera. Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta. Sí, buenas tardes, Roberto. Sí. Para don Álvaro, César Félix. Don Álvaro, le voy a mencionar a una de las artistas más completas de nuestro país. Me refiero a la Rayito de Sol, Elenita Santos. Para dudas, está viva. Tengo entendido que vive en la Florida. Elenita Santos. Qué cantante, qué bailarina, con ciertos comedimientos, ¿verdad? Yo creo que usted ha mencionado a una artista que ha trascendido durante décadas, ¿verdad? En el ambiente criollo, a nivel de televisión, de radio, de películas, de teatro. Elenita Santos, la bautizaron Rayito de Sol en el firmamento latinoamericano. Yo diría que no es un rayito de sol, que es todo un sol. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes. Yo quiero saber si don Álvaro está de acuerdo en que se apruebe el uso de marihuana medicinal en Santo Domingo. Muchas gracias. No es posible. ¿Cómo voy a estar de acuerdo, verdad? Si usted está de acuerdo, procure darle de eso a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus amigos íntimos, a sus vecinos, para que usted vea el resultado desastroso. La droga es la gran enemiga del ser humano, y sobre todo la droga es la gran enemiga de la juventud dominicana. Usted quiere más degeneración, más degradación de la moral y las buenas costumbres en nuestro país. Póngase a repartir drogas. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, don Álvaro, ¿quién fue Peter Brown? Repite porque se cortó la llamada, trata de quedarte fijo en un lugar, adelante. Sí, ¿quién fue Peter Brown? Peter Brown. Entiende lo que usted pregunta, caballero. Póngase en un lugar, como le dijo Roberto, donde usted pueda hacer la llamada de forma correcta. ¿Quién fue? Y ahí se corta la llamada. Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas, niño. Desde La Vega. Abogado, le voy a hacer una pregunta. Yo tengo ya 60 años. Y no, está muy mala tampoco. Se fue esa llamada. Buenas, saludos. Buenas tardes. Hablando mientras maneja o está hablando mientras hace un trabajo en la casa o en su empleo y no se entiende nada de lo que dice. Saludos, buenas tardes. Adelante con su pregunta, don Álvaro. Sí, don Álvaro, después del ajusticiamiento del verano, baja un poco el volumen. Señor, baja un poco el volumen de su radio, por favor. Adelante. Después del ajusticiamiento de Leónidas Trujillo, que vino Balaguer y desde de 8 años que iba a darnos otras ciudades. No se entiende absolutamente nada de lo que usted quiere preguntar. Ya le dijeron que bajar el volumen, mantiene el mismo volumen o no lo bajó de manera significativa, y ahí lo que hay es un ronquido. Saludos, buenas tardes. Su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes. Una pregunta para don Álvaro. Sí, señor. Rómulo Betancourt, Trujillo fue que lo mandó a matar.
Trujillo lo mandó a matar en una avenida, un atentado que dirigió Johnny Aves. Explotó una bomba cuando él pasaba por el lugar, sobrevivió a Chepa, ¿verdad? Quedó con heridas en las manos. Él se presentó esa noche en televisión, lo recuerdo perfectamente, con las manos llenas de protección, porque había quedado muy mal en esa situación, pero no hay duda de que sí, fue Trujillo que lo mandó a matar. Buenas tardes, adelante con su pregunta, don Álvaro. Buenas tardes para don Álvaro. Adelante. Don Álvaro, mi abuela paterna me dijo que ella tuvo un hermano que se fue a Cuba hace muchos años, allá fue militar. Mi pregunta es, ella me dice que era en el gobierno de Batista. Yo quiero saber qué fue Batista porque jamás su poder. Está un tirano, un déspota. Salió huyendo en 3 aviones el mismo 31 de enero de 1959. Vino a República Dominicana. Aquí Trujillo lo encarceló porque no creía en los dictadores insignificantes y rastreros. Lo único que él lamentó fue el derrocamiento de su amigo, el general Juan Domingo Perón, a quien Trujillo le decía usted. Pero bueno, el caso es que dígale a ella que Fulgencio Batista, ¿verdad?, aquí estuvo preso. Trujillo lo mandó a desnudar inclusive y le confiscó $5 millones y después lo deportó. Y finalmente no se adaptó a lo que había en Miami y en otras ciudades de Estados Unidos de gente del exilio, sino que se fue a España y murió en Madrid. Última de esta ronda. Buenas tardes y adelante con su pregunta, don Álvaro. Saludos, buenas tardes. Don Álvaro, buenas. ¿Qué le hizo Nayib Bukele que usted no quiere saber de Nayib Bukele? Esa pregunta es un disparate. Que yo no quiera saber de este o de aquel. Eso son tonterías. ¿A qué viene eso? ¿Quién lo mandó a usted a hacer esa pregunta tan estúpida, tan absurda, tan necia, tan sin sentido? Esa no es la calidad de este programa. Que por qué yo no quiero saber de tal o cual individuo. Bueno, no quiero saber de muchísima gente, como quiero saber de otra gente. Por ejemplo, de usted no quiero saber. Nos vamos a una pausa, don Álvaro. Al regreso continuamos recibiendo las llamadas de nuestros oyentes y las preguntas que realizan al aire.